Vienen de fines del siglo XIX, 1888. Y el impulso es muy interesante porque pocos años antes, 2 años antes, se había creado en Francia la primera cátedra de neurología y psiquiatría por Charcot. Entonces en México se trata de hacer lo mismo. Se conocía la obra de Charcot y se sabía de la importancia que iba tomando la psiquiatría como ciencia médica. El doctor Miguel Alvarado es el primer catedrático en ese momento y se incluye en el 6º año de la carrera como un área de especialidad. Poco después muere Alvarado y 10 años más tarde se vuelve a abrir la cátedra, ahora con el doctor Peón Contreras, un ilustrísimo poeta yucateco que ya la establece en una forma definitiva. Es una de las características de modernidad de los programas de estudios de la Facultad de Medicina en ese tiempo. La Cátedra de Enfermedades Mentales se crea en definitiva en 1897, a cargo del Dr. Peón Contreras, director del Hospital de San Hipólito. La cátedra estuvo limitada a 2 horas por semana de enseñanza teórica y fue de utilidad para despertar la inquietud de médicos mexicanos que formarían el primer núcleo de psiquiatras mexicanos. La necesidad de preparar médicos en el campo de psiquiatría se había producido con anterioridad, pues en el año de 1890 aparece dentro de lo que se llama clases de perfeccionamiento, a cargo del Dr. Miguel Alvarado, una dedicada a las enfermedades mentales que se impartía los días martes, jueves y sábados, con 2 horas y media de duración. En México existía un cuerpo médico con formación psiquiátrica, preocupado por el bienestar del paciente, comparable en nivel al de Europa. A finales del siglo XIX, surge la necesidad de la creación de un nuevo manicomio que albergaría a todos los enfermos y estaría a la cabeza mundial. Los 2 manicomios de la Ciudad de México se encontraban en condiciones deplorables. Por ello, el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, ordenó la modernización de los manicomios, tomando como ideas rectoras la corriente higienista y el tratamiento moral de los enfermos, con el propósito de ponerlos a nivel de los europeos. El doctor Lisiaga, del Consejo Superior de Salubridad, en su informe a la Secretaría de Gobernación, hace referencia al lugar donde debería construirse un manicomio en los siguientes términos. El hospital deberá estar situado a los alrededores de un centro de población de primer, segundo o tercer orden, a una distancia tal que ni su lejanía dificulte o moleste la comunicación, ni su inmediación impida el aislamiento. El terreno debería estar provisto con agua en abundancia, con tierra fértil y una extensión proporcional al número de asilados y a las divisiones científicas de las que se ha de constatar para que se eviten aglomeraciones. De entre las opciones consideradas para construir en ellas el proyecto, se eligió finalmente el terreno de la Hacienda de la Castañeda, obtenido por la beneficencia pública, al no ser pagada su hipoteca, y que contaba con una extensión de más de 228 hectáreas y una casa en ruinas. El Manicomio General de la Castañeda. Dentro del proyecto de modernización del país llevado a cabo por en aquel entonces presidente Porfirio Díaz, encomendó al presidente del Consejo Superior de Salubridad, el doctor Eduardo Lisiaga, la construcción del Manicomio General de la Castañeda para reubicar a los enfermos que se encontraban en el Hospital del Divino Salvador y en el Hospital de San Hipólito. Esto siguiendo las más estrictas normas de higiene que imperaban en la época. Todos los hospitales tendrían que estar construidos fuera de la ciudad, tener una amplia conexión con los centros urbanos, una cantidad de agua que abasteciera el centro y tendrían que ser lugares con salubridad al máximo. La construcción del manicomio siempre estuvo planeada en pabellones, lo que se justificaba para distinguir a las diferentes enfermedades mentales. En primer lugar, se aceptó una cifra de 1000 camas dispuestas en diferentes pabellones: observación, epilépticos, tranquilos, ancianos, furiosos, semiagitados, sucios, degenerados, agitados, delincuentes y pensionistas. Un total de 960 camas, con 3 enfermerías y un área especial para aislamiento.
1 hectárea de construcción y 3 hectáreas de cultivo para 100 pacientes. Como innovación, se proyectaron 2 pabellones para pensionistas de primera clase, pues México carecía de manicomios privados para la asistencia de dementes cuyas familias pudieran pagar el tratamiento y recibir a cambio una atención esmerada. Así, cada uno de los pabellones fue diseñado y estructurado en base a la experiencia de los mejores manicomios a nivel mundial. En el año de 1910, para la conmemoración de la independencia de México, el presidente Porfirio Díaz inauguró el más moderno manicomio de Latinoamérica, el de La Castañeda, provisto de las mejores instalaciones para la atención de los enfermos mentales. La medicina psiquiátrica experimentó asombrosos avances durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Hubo un cambio radical en la concepción que se tenía de los enfermos mentales. El paciente ya nunca más sería considerado como bestia, a la que era necesario someter con golpes y cadenas, recluido en lúgubres y sucias mazmorras y sin esperanzas de ser curado. Se incorporaron importantes avances en el diagnóstico, clasificación y tratamiento de los padecimientos mentales. La práctica psiquiátrica se hizo científica. La psiquiatría se humanizó y evitó muchos sufrimientos y lágrimas a los enfermos mentales y sus familias.